Bienvenidos a 30 Minutos. Estamos en compañía de un abogado, ha sido político, sindicalista, un actual empresario, como Dios manda. Augusto Brito, muy buenos días. Buenos días. He dicho, recorriendo rápidamente su vida, que sindicalista, político bastante intenso, y de pronto empresario. ¿Cómo se encuentra en esta faceta? Pues bien, es mi trabajo actual y la empresa tiene, digamos, esa conexión con lo que significa un proyecto. En ese sentido se parece un poco a la política. La política es un proyecto general, colectivo, la empresa es un proyecto concreto, muy cercano. Pero ese sentido de proyecto que siempre me ha animado a mí, pues lo vivo con felicidad y con intensidad y desde luego entendiendo también que es mi trabajo actual y que tengo que dedicar a él toda mi intensidad y toda mi experiencia y mis posibilidades. ¿Cambia mucho la visión de la vida de cuando se veía desde la política a cómo se ve como empresario? No, cambia, pero no especialmente. En la política estás muy cercano, muy vinculado a los intereses generales, al servicio público. En la empresa tienes intereses mucho más concretos. El día a día es lo importante y bueno, una cierta planificación estratégica evidentemente, pero los intereses y las preocupaciones son mucho más concretas. En ese sentido es en el que cambian. Ahora, yo he cambiado respecto de cómo era hace 10, 15, 20 años, pues no especialmente he cambiado. Usted, recuerdo, fue candidato a la presidencia del gobierno en unas elecciones cuando había una política muy furibunda en Canarias, vivía intensamente desde su partido, el PSOE, la vida política. ¿Ahora cómo ve la política desde fuera? Pues soy un observador, la veo desde la perspectiva de un ciudadano que tiene una experiencia recorrida en 21 años muy fuertemente dedicados a la política, en la vida, digamos, política institucional, y eso pues te da una forma de verla que parte de esa experiencia y que cuenta con esa experiencia. Y luego, quizá con la cercanía que comporta, que tengo muchos amigos en política, desde luego en mi partido, en el Partido Socialista, pero también en otros partidos. Y eso pues te da siempre una conexión mayor que la que a lo mejor puede tener un ciudadano común. Pero desde luego la visión que tengo es básicamente la de un ciudadano. Cuénteme ahora su vida empresarial, luego volvemos a la política si le parece. Ahora su empresa es una empresa de alimentaria, de congelados. ¿Cómo se desenvuelve su sector? ¿Cómo está? ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué venden? Pues nosotros estamos en todo, digamos, en la alimentación. Somos una empresa de alimentación que hacemos fundamentalmente importación. Congelados Herbania. Exacto. Hacemos importación, hacemos elaboración de productos, nuestras salas de elaboración, hacemos exportación y sobre todo hacemos distribución al sector turístico canario, al sector de, digamos, de colectividades en Canarias, catering, etcétera, al sector de colegios, al sector de hospitalario, en definitiva a los grandes consumidores de Canarias, porque somos una empresa mayorista y por consiguiente distribuimos a los grandes consumidores de Canarias. ¿La crisis les golpeó? Sí, sin duda. ¿Qué año fue el peor? El año 99. El año 99 fue un año muy duro. ¿99, 2009? Perdón, 2009. Plena crisis. Plena crisis, 2009. Y ahora que estamos en el 2011, ¿se sienten recuperados porque el sector de ustedes se ha recuperado? ¿El turismo les ha beneficiado? Sin duda. Ya desde la segunda parte, desde el mes de julio de 2010, julio de 2010, empezó a notarse una mejoría sustancial y en 2011 esa mejoría sustancial se ha consolidado claramente. Nuestro sector, que es un sector muy, digamos, conectado con el sector turístico, está notando de forma importante la recuperación que se está produciendo en el sector turístico, que es una recuperación seria. En los 8 primeros meses el sector turístico canario ha crecido un 22,3% el número de visitantes. Se dice pronto. Es una cantidad muy respetable y eso se está notando. Bendito turismo entonces, ¿no? Pues sí, era una de las cosas que quería decir aquí hoy, que la crisis económica ha servido para demostrarnos a los canarios la importancia que el sector turístico tiene en Canarias. Algo que quizá pues habíamos perdido esa perspectiva. Yo creo que hubo una serie de años en los que demonizamos el turismo y la crisis ha venido a recordarnos lo importante que es para Canarias el sector turístico, lo importante que es que cuidemos el sector turístico porque es la piedra angular de la economía de Canarias. ¿Qué más tendríamos que hacer para que esa gallina de los huevos de oro no nos faltara nunca? Bueno, tenemos evidentemente que hacer, en primer lugar, cuidar Canarias.
cuidar Canarias. Eso está muy gráfico, eso. Eso es fundamental, eso es fundamental. El turismo va a sitios donde puede tener experiencias agradables. Y si no cuidamos el entorno, pues el turista no va a tener experiencias agradables y como consecuencia de eso no va a venir. En segundo lugar, garantizar un trato afable al turista. Canarias siempre se caracterizó por un trato afable. Y nosotros que somos en muchas ocasiones, porque los españoles ya viajamos y los canarios ya viajamos, turistas también, nos apetece mucho que nos traten bien cuando salimos fuera. Pues tenemos que pensar que al turista le ocurre lo mismo cuando viene aquí, le apetece mucho que le traten bien. Eso yo diría que es una segunda cuestión. Eso va muy ligado a la formación también, a dar no solo afabilidad, sino también calidad en el trato que se le da al turista. Por consiguiente, la formación vinculada al turismo es muy importante. Pero además de eso, pues tenemos que rehabilitar una serie de espacios que se han quedado antiguos, que se han quedado obsoletos, y tenemos que avanzar hacia unos mayores niveles de excelencia. Yo diría que todas estas cosas unidas son las que posibilitarán que Canarias continúe siendo, porque las condiciones naturales las tenemos. Las condiciones de seguridad, que son cada vez más importantes en el destino turístico, las tenemos. No solo en la seguridad física de las personas, sino en la seguridad sanitaria, la seguridad alimentaria, en fin, esas condiciones las tenemos. Y por consiguiente, digamos, los elementos básicos los tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidar, y cuidar significa garantizar, digamos, un entorno paisajísticamente bonito, etcétera, y garantizar luego que rehabilitamos aquello que se ha quedado obsoleto. Y ahora que usted está bien metido en eso y que está pendiente de las cosas del día a día de su sector, estará preocupado de la calidad de los alimentos. Por ejemplo, las carnes que tanto dieron que hablar en Europa, ¿ustedes las importarán de sitios con máxima calidad? Por cierto, ¿de dónde las están importando? Las importamos fundamentalmente de dos países, de Uruguay principalmente, lo que es el vacuno. ¿Vacuno? El vacuno, de Uruguay y de Brasil. ¿La carne de cerdo de España, de Hungría. La carne húngara de cerdo es famosa. Es famosa, es muy buena, tiene una excelente calidad, el pollo fundamentalmente de Brasil, algo bastante también de Europa, pero de Francia, de Bélgica, pero sobre todo de Brasil. El pato, pues básicamente de Europa, y así sucesivamente. ¿Les preocupa las enfermedades que vienen camino a través de los animales, de las vacas locas, de los pollos, demás? ¿Tienen ustedes? Bueno, hay un dispositivo de seguridad alimentaria, de sanidad exterior en Canarias, propio de un país del primer mundo. Por consiguiente, desde ese punto de vista hay garantías. Y luego los países exportadores de alimentos cuidan cada vez más, digamos, la trazabilidad y la garantía sanitaria de sus productos, porque ahí se juegan intereses muy serios, se juegan prácticamente su vida. Un fuerte país exportador no se puede permitir el lujo de tener una debacle de esas características, porque sería una tragedia para su economía. Usted, que representa a su partido en la autoridad portuaria de Las Palmas, estará conmigo en que el puerto es un lugar, sigue siendo un lugar de entrada, aunque viajemos y volemos sobre todo por aire, pero el puerto sigue siendo un lugar de entrada que a todos nos preocupa. ¿Lo que entra por el puerto está, por tanto, controlado, cree usted? ¿No hay que temer en Canarias? Sí, está controlado. Digamos, los controles sanitarios y los controles son absolutamente rigurosos, ahí no se escapa. Yo diría que ahí hay plenas garantías. De hecho, en Canarias no ha habido, digamos, ningún incidente significativo que yo recuerde en los últimos años en esta materia. Estamos hablando con quien fue candidato a la presidencia del gobierno canario. En el año 95, recuerdo que usted tuvo el momento en el que iba a entrar en el gobierno, ahí hubo muchas historias, con Manuel Hermoso de presidente, el Partido Popular no lo permitió, facilitó un gobierno en minoría, todo aquello que ahora es historia. Pero entonces usted era un hombre importante en el PSOE, muy importante. Sigue siendo de alguna manera un hombre al que el PSOE suele consultar muchas cosas, su partido. Ahora bien, le quiero preguntar por cómo está la historia política actual en Canarias. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve? Porque su experiencia me puede servir, nos puede servir. Ahora que su partido ha vuelto al gobierno, después de 18 años. Sí, yo creo que yo no parto de la base de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, yo creo que todos los tiempos tienen su afán, tienen sus elementos constitutivos, y por consiguiente la historia política de Canarias en estos momentos pues está evolucionando en relación con el nivel de desarrollo, el grado de desarrollo al que ha llegado la Comunidad Autónoma de Canarias. Si hacemos un balance, si es lo que usted me pregunta, si hacemos un balance de cómo han transcurrido los 30 últimos años en Canarias, yo le diría que es
básicamente el desenvolvimiento de la comunidad autónoma, yo le diría que en términos de gran balance, de balance global, evidentemente la valoración que se puede hacer es positiva, es muy positiva. Es muy positiva porque en términos de desarrollo económico, de desarrollo del estado del bienestar en Canarias, de desarrollo político de las instituciones, de conexión con los ciudadanos, yo diría que Canarias ha mejorado sustancialmente sus instituciones económicas, su vida social, su estado de bienestar, el nivel de calidad con el que se atiende en la educación, en la sanidad, en la dependencia, en los servicios sociales a los ciudadanos, han mejorado sustancialmente en términos de balance global. Y luego, evidentemente, se pueden hacer críticas importantes, ya mucho más de detalle, a cosas que suceden en el momento presente. Si usted quiere, pero no creo que sea mi función aquí extenderme en esa materia. Yo creo que es más interesante que yo haga ese balance global. Ese balance global de 30 años que... Estoy comparando la Canarias de hace 30 años con la Canarias actual y ahí veo un avance. Hay un avance indiscutible, indiscutible. Hay un avance indiscutible. La Canarias de hace 30 años era una región que prácticamente salía del subdesarrollo y la Canarias actual es una Canarias desarrollada, una Canarias que está en el primer mundo claramente. Cuando usted ve que su partido está inmerso en estas batallas que le produce desintegraciones, en el caso previo a las elecciones se escindió un sector del partido, ahora en el Hierro, con los expulsados por la moción de censura, también parece que va a haber una... ¿Está en una situación frágil el PSOE o de estas ha estado en otras que usted ya ha conocido y ha salido? Sí, ha estado en problemas importantes en otros momentos. En general ese tipo de cuestiones suceden en ocasiones en los partidos, no en el PSOE, en todos los partidos. Cierto, sí. Y se sale de ellas. Quizá lo inconveniente es que en estos momentos, cuando el PSOE después de 18 años ha llegado al gobierno de Canarias, y lo importante que eso es para un partido, pues que se hayan producido, se estén produciendo este tipo de convulsiones, pues sí que, digamos, genera un grado de preocupación y un grado de incertidumbre pues que no debiera estarse produciendo. ¿Qué debe hacer el PSOE? Hablo o apelo a la memoria histórica de alguien que vivió crisis importantísima, me consta. ¿Qué debe hacer ahora? Yo creo que hay dos elementos claves. El primero es el que los militantes socialistas tengan patriotismo de partido. Patriotismo de partido. Eso es muy importante. ¿Qué es eso? Eso es lealtad con el proyecto político y con el partido político. Si hay una resolución de un órgano como el Comité Regional del partido que dice que la estrategia va por aquí, pues no puede haber personas que en función de intereses estrictamente locales se salten esa posición. Eso es, me parece, lo fundamental. Y evidentemente si ese patriotismo de partido, si esa lealtad en definitiva, esa lealtad institucional no funciona, pues a partir de ahí tiene que funcionar la disciplina digamos, que aplican los órganos correspondientes del partido. Usted que vivió la crisis política de los embrionarios nacionalistas del 91, Hermoso con Saavedra, en aquel gobierno en el que estuvieron juntos y se rompió por la moción de censura, ¿piensa que esta situación en la que Paulino Rivero nacionalista, José Miguel Pérez socialista, podrán convivir a pesar de que en España gobierne otro partido después del 20N? ¿Podrán resistir? Creo que sí. ¿Cree que sí? Creo que sí, creo que en primer lugar la autonomía tiene ya un recorrido muy largo. En segundo lugar, yo creo que los dos partidos entienden que es importante estabilizar, darle estabilidad a Canarias en estos momentos. Y en tercer lugar, es muy importante que el PSOE y Coalición Canaria, digamos, afiancen un depósito de confianza. Porque si no afianzan un depósito de confianza en estos momentos, va a ser muy difícil que en el futuro, digamos, esa relación se consolide como una relación normal, diríamos. Claro, después de lo que pasó en el 93, si vuelven a romper, ya aquí nadie cree en nadie. Exacto. Creo y confío usted en que este gobierno pueda durar, porque tienen experiencia autonómica y porque las condiciones de estabilidad, incluso de la crisis, invita a ello. Pero el PP no va a descansar, me imagino, ¿no? Intentará romper ese gobierno como pueda, ¿no? Es posible, es posible. Yo creo que lo está haciendo, pero en fin, es algo... También es legítimo. Es legítimo. Democráticamente. Sí, sí, bueno, es legítimo, pero hay determinados elementos que son lealtad al sistema político que no debieran rebasarse. Por cierto, el sistema político canario que usted conoce bien, ¿en qué falla? ¿Qué habría que hacer? Este sistema, aparentemente ahora en crisis tan complicado, con ayuntamientos, cabildos, gobiernos, duplicidades, porque somos un archipiélago con dos cabezas. Algo hay que hacer, reducir ayuntamientos, reducir duplicidades. El gobierno promete reformar todo eso. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es optimista? ¿Se podrá meter ahí, se podrá abrir ese melón, como suele decirse? No es que sea optimista, soy realista, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por dónde cortaría?
Bueno, a mí me parece que hay dos piezas indiscutibles en Canarias, que son la comunidad autónoma por una parte, porque representa a la Canarias política en su conjunto, la unidad política de Canarias, y los cabildos, que son unas piezas absolutamente angulares en la vida política de Canarias, porque representan a la realidad isla, que es una realidad natural en Canarias. Y luego, yo no soy de la opinión de disminuir el número de municipios. ¿Ah, no? A ver, me explico. ¿Por qué? Porque seguramente eso originaría una cantidad de problemas y de institucionales y de conflictos que harían difícilmente gobernable un proceso de disminución de gasto y que es en definitiva de lo que se trata. Soy partidario, porque eso nos mete en definitiva en un proceso artificial, porque si usted pretende eliminar el ayuntamiento tal o el ayuntamiento cual, ahí se va a montar un lío espectacular. Entonces es mucho más prudente, en mi opinión, avanzar por la vía de mancomunar servicios, de crear consorcios que vayan ejerciendo las competencias reales, de tal forma que los ayuntamientos, digamos, se vayan constituyendo, sobre todo los pequeñitos, los que tendrían menos sentido de que existieran, en órganos de representación política, pero sin ejercer realmente funciones efectivas. Esta vía me parece una vía, digamos, mucho más fácil de transitar y que genera muchísima menos conflictividad social. Ahora, reducir gastos, sanear estructuras, es imprescindible hacerlo en Canarias, hay que hacerlo. Sí, países como Italia están reduciendo en Canarias, provincias, en España y en toda Europa. Ese es un camino que vamos a tener que recorrer todos. El político tiene mala imagen, incluso a veces tiene imagen de cara dura. O sea, hay quien piensa que un señor político que está recién llegado es un señor que quiere vivir bien y que no viene a servir a los demás. Y luego hay muchos políticos que les duele esa imagen porque realmente tienen vocación. Habría que ser también limpia en la política, los partidos tendrían que poner un filtro para que fueran los mejores los que estuvieran en los puestos y que no desacreditaran a la política. Sí, sin duda sería conveniente que en política estuvieran aquellos que tienen auténtica vocación de servicio público, que es en lo que consiste la política. La política no es más que una posición de servicio público, de servicio a la colectividad. Yo creo que en general los partidos procuran hacer eso, creo que en general lo procuran. ¿Cómo acabar con la corrupción, Augusto Brito? Con las medidas que adoptan otros países, como estas, para parentar todas las ayudas de los empresarios a los políticos hasta el punto de que se sepa por todo el mundo, vía lobbies o lo que fuera, eliminar todo lo que pueda ser comisiones bajo cuerda mediante un sistema regulado que impida que un político pueda hacer aquello que dicen los italianos de la famosa mordida. ¿Cómo acabar con la corrupción? ¿Con qué ideas? Desde luego la transparencia es un elemento fundamental para acabar con la corrupción, porque si hay transparencia no hay, digamos, no hay elementos de corrupción. La transparencia es un elemento fundamental. Y en segundo lugar, el endurecimiento de las digamos, de las normas que penalicen la corrupción. Esos me parecen los dos elementos fundamentales. ¿Y tiene usted fe en que se pueda, bajo este sistema, acabar con la corrupción alguna vez? Yo creo que sí, yo creo que se avanza en ese sentido. Yo no creo que el sistema político español o el sistema político canario sea en estos momentos más corrupto que hace 25, 30, 40 años. Creo que no, que es menos corrupto. Por consiguiente, yo sí. Ahora, digamos, ahí los avances, primero, tienen que ser avances, como digo, en transparencia. Segundo, en endurecimiento del sistema disciplinario en esa materia. Y yo creo que se irán consolidando, El movimiento del 15M, los jóvenes que están pidiendo reformas electorales, otro sistema político, que los cargos públicos sean elegidos bajo otros modelos de circunscripción. ¿Alguna de esas ideas le ha parecido buena, que habría que llevarla a cabo? Sí, yo creo que en el 15M hay un bloque de planteamientos y de propuestas, aunque yo no soy un especialista en el tema, pero que son positivas. El intento de generar mayor participación, mayor democracia, quizá la necesidad de convertir el sistema electoral en un sistema más participativo, en un sistema que permita una mayor pluralidad, el planteamiento de recuperar esa esencia de servicio público de que hablaba antes como eje fundamental de la actividad política. Me parece que todas esas son ideas positivas del 15M y que reflejan pues un cierto cansancio que está vinculado también a otra cuestión, que está vinculado también a la crisis, al desempleo, etcétera, y que exigen en definitiva que los políticos se comporten en esta situación de crisis con un nivel de austeridad y de compromiso pues superior al que los ciudadanos perciben que al menos algunos políticos
políticos tienen. Más de 250.000 parados, ¿qué nos están diciendo a los canarios? Pues nos están diciendo que necesitamos fortalecer nuestro sistema económico. Nos están diciendo que hay elementos, que hay, aspectos claves de nuestro sistema económico que no funcionan adecuadamente y que necesitamos generar un mayor volumen de actividad económica, porque en definitiva la creación de empleo depende o deriva directamente de la cantidad de actividad económica que se genere. Y en Canarias, por eso, a mí me parece que en la revisión de las normas que haya que plantear hacia el futuro, una cuestión clave que hay que plantearse es incentivar la actividad económica en Canarias. Lo tenemos crudo con Europa en un futuro inmediato, vendrán menos ayudas, peligran los fondos europeos, las ayudas. Bueno, ya de hecho estamos recibiendo menos fondos de los que recibíamos, ya no somos región objetivo 1, pero yo creo que Europa va a seguir, considerando a Canarias como una región peculiar. De hecho, el Estatuto Canario en la Unión Europea, por la vía del reconocimiento de las regiones ultraperiféricas, le garantiza un trato singular permanente, estructural. Lo que hay que hacer es profundizar en eso, pero yo creo que no va a haber una desatención por parte de Europa. De las grandes etapas del Partido Socialista que usted ha vivido, una de ellas la lideró usted. ¿La etapa de Jerónimo Saavedra cómo debería ser calificada? Pues a mí me parece que fue una etapa muy importante, la primera legislatura de Jerónimo Saavedra. ¿Por qué? En primer lugar, porque creíamos en aquello de que Canarias era posible. Así lo decía el propio Jerónimo, exacto, Canarias es posible. Sí. Exacto. Por consiguiente teníamos un proyecto de unidad política de Canarias. Se colocaron las piedras fundamentales, los elementos, las estructuras fundamentales, digamos, del armazón político-institucional de Canarias. Se colocaron los elementos o algunos de los elementos principales del futuro o de la estructura económica de Canarias. Por ejemplo, se definió el modelo de adhesión que inicialmente fue la llamada opción 3, opción 3 y luego la plena integración, ¿no? y luego la plena integración con salvedades, pero se definió, en definitiva, hubo un debate muy serio en aquel momento en Canarias sobre la forma en la que debíamos acercarnos e incorporarnos a Europa. Se definieron las bases fundamentales del estado del bienestar que empezaba a poner sus bases o sus piedras en Canarias. Educación, se hizo un esfuerzo extraordinario. La revolución educativa. Exacto. De Luis Balbuena. Se hizo un esfuerzo extraordinario en educación. Se definió el mapa de atención primaria en sanidad, por ejemplo, centros de salud, consultorios locales. Se creó la ley de servicios sociales y se empezaron a establecer los primeros núcleos de centros comarcales de servicios sociales. O sea, las bases del estado del bienestar en Canarias, que luego se han ido desarrollando posteriormente, fueron puestas allí. Fueron puestos los pilares económicos, los pilares políticos y los pilares del estado del bienestar en aquella primera legislatura, que yo creo que fue una legislatura clave desde el punto de vista de lo que ha sido la configuración posterior de Canarias y clave desde el punto de vista del esfuerzo que hicimos, porque fue un esfuerzo extraordinario de generosidad. Estábamos en lo que Alberoni, el italiano, en aquel libro famoso, Enamoramiento y Amor, llamaba el estado naciente. Él identificaba el enamoramiento con el estado naciente. Estábamos enamorados de la idea de Canarias. Nos falta volver a enamorarnos. Exacto. Estábamos enamorados de la idea de Canarias y actuamos con la ilusión y la potencia y el apasionamiento con el que se actúa en el estado naciente. Aquel fue el estado naciente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y cuidado, no lo digo solo por los socialistas, ¿eh? Yo creo que estábamos todas las fuerzas políticas de Canarias conscientes de que estábamos en un momento muy importante y enamorados con el proyecto de construir Canarias. Con la vista del tiempo que ha transcurrido, ¿la emergencia del nacionalismo de Cermoso en nuestros días ha sido positiva o negativa para Canarias? Yo creo que ha sido positiva. Ustedes, si no me equivoco, tuvieron en algún momento en su partido, incluso en alguna de los estatutos, la idea de la autodeterminación de Canarias y plantear una corriente nacionalista, o estoy yo recordando muy por encima, hablando con usted, que le sitúa en ese contexto. Sí. Yo fui autor de una parte importante de las ponencias, que luego evidentemente se convirtieron en resoluciones con las enmiendas correspondientes del segundo Congreso Socialista, donde se definió al Partido Socialista Canario como, bueno, de ahí se adoptó el nombre, Partido Socialista Canario, como un partido nacionalista. ¿Como un partido nacionalista? Sí. ¿Año? Año 1979, 80... Y ahí se definió el PSOE como un partido nacionalista. Sí. Por consiguiente, nacionalistas sin dejar de ser socialistas. Un poco el modelo era el del Partido Socialista Catalán, un modelo que
que aunara en definitiva la construcción de Canarias como... Qué interesante esa parte histórica que ha quedado olvidada, ¿verdad? Sí, sí, es muy interesante. ¿Ustedes qué pretendían entonces? Crear un partido nacionalista, socialista, al estilo catalán en Canarias. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Prosperó, no prosperó? Sí, yo creo que en gran medida la trayectoria del Partido Socialista Canario en los últimos 25 años ha sido esa. El PSOE tiene una, digamos, una potencia de identificación con el proyecto canario y un proyecto canario muy sólido dentro. ¿Y aquella palabra se borró? El PSC, el Partido Socialista Canario. Recuerdo, el PSC. ¿Llegaron a hablar de la autodeterminación también? No. Eso no. No. La parte nacionalista ahí se fue menguando probablemente, como terminología, otra cosa es como praxis. Exacto, yo creo que como terminología sí se ha ido menguando, como praxis yo no creo que se haya ido menguando. Claro. En todos los grandes proyectos políticos canarios de la última etapa, régimen económico y fiscal, sí, en todos los grandes proyectos políticos, desde luego esquema de relación con Europa, estatuto europeo, ha estado el PSOE como un elemento absolutamente clave en la definición y siempre desde una perspectiva de proyecto canario. Por consiguiente, yo creo que sustancialmente el PSOE sigue siendo un partido que integra muy bien, digamos, la visión de Canarias como proyecto político, como unidad política, con esa conexión con lo que es el proyecto español y el proyecto europeo. De las dos etapas que también cabe hablar del PSOE, la de Juan Carlos Alemán, una de ellas, ¿esa cómo se puede definir dentro del PSOE? ¿El periodo de liderazgo de Juan Carlos Alemán? Yo creo que también de forma positiva. Yo creo que hemos tenido la suerte de tener en Canarias secretarios generales, digamos, con fuerte compromiso político, con solvencia. Jerónimo Saavedra ha sido un secretario general extraordinario por su tolerancia, por su capacidad de entender de forma muy abierta al partido, y Juan Carlos fue un hombre muy inteligente que manejaba muy bien las claves, digamos, de tanto internas del partido como de la vida política de Canarias, y yo creo que su etapa es también una etapa positiva. Y yo confío mucho en José Miguel Pérez, que es un hombre primero de una gran inteligencia, de una gran honestidad y con una idea de Canarias en la cabeza. Quienes le están criticando por débil, quienes están criticándole en el otro extremo porque no controla el partido y dicen el secretario general no controla el partido, por lo que ocurrió en el Hierro, lo que ocurrió en las vísperas, ¿no conocen al secretario general del Partido Socialista? Creo que lo conocen poco. Lo conocen poco. ¿Usted confía, dice, en su valor, valentía, en su valía? Sin duda que sí, sin duda que sí. ¿La etapa de Juan Fernando López Aguilar cómo la recuerda? Pues quizá la recuerdo con algo más de complicación, en el sentido de que a mí me parece que Canarias tiene una serie de claves políticas que hay que saber llevarlas. Y yo creo que Juan Fernando un poco no entendió esas claves políticas. No entendió cómo funciona el esquema de relaciones políticas en Canarias y que es muy importante saberle coger el tono, digamos, a ese esquema de relaciones políticas. Y eso pues originó algunas controversias en el partido, pero sin duda de Juan Fernando yo lo que destacaría es la potencia intelectual y la capacidad de liderazgo y de conexión con la gente que tiene. Es una cosa espectacular, sobre todo su capacidad intelectual. Yo es una de las personas más brillantes que he conocido en política. ¿Qué queda del abogado Augusto Brito? Pues no queda mucho porque no ejerzo desde hace bastante tiempo. Me sigo preocupando por leer, digamos, derecho y pues recientemente, por ejemplo, he cogido el curso de Derecho Político del constitucionalista andaluz Pérez, ¿cómo se llama este? ¿Rollo? Pérez Royo, exactamente, y me lo estoy leyendo. Interesante, interesantísimo. Me lo estoy leyendo. ¿Y qué queda del sindicalista de UGT que tuvo batallas importantes cuando era un pibe? Pues quedan dos cosas que yo creo que han sido muy importantes en mi vida, fíjese lo que le digo. La primera, una sensibilidad, digamos, social muy fuerte. Y la segunda, el entendimiento de la negociación y de la concertación y del diálogo, en definitiva, como un elemento central en la vida. Ya no en la vida política, en la vida en general. En la vida. En la vida de la empresa, en la vida de las relaciones sociales, en la vida política. Eso me lo enseñó el sindicalismo. Nosotros en aquella etapa en la que arrancó, digamos, el sindicalismo democrático, pues tuvimos que definir las bases de la negociación colectiva, de las nuevas relaciones colectivas de trabajo. Y había dos posibilidades de modelo a desarrollar, un modelo de concertación social y de diálogo o un modelo de confrontación. Y
nosotros nos empeñamos en que en España se consolidara un modelo de relaciones laborales y de vida sindical, de concertación social y de diálogo. Y eso, digamos, nos originó un talante determinado, una forma determinada de ver y de vivir las cosas, que luego se proyectó en mi experiencia política posterior, pero que se ha proyectado en mi vida, digamos, como ciudadano. Está bien. Pues Augusto Benito, me ha gustado mucho, me ha encantado que estuviera con nosotros después de tantísimo tiempo sin hablar. Lleva incluso yo creo que años sin hablar, siendo un hombre con muchos años sin hacer entrevistas, sin estar en la opinión pública, pero muy interesante, fue un hombre clave en la conformación de esta tierra, y me ha gustado además que habláramos hoy de carnes, de aquello en lo que está ahora en su empresa, porque es un signo también de evolución de los seres humanos y de progreso de esta tierra, y sus consejos son muy interesantes. Muchas gracias, Augusto Benito. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.